con las diferentes instituciones para poder dar respuesta inmediata a todos los requerimientos de la población afectada. En este momento tenemos al día un reporte de 17 heridos, de los cuales solamente uno se encuentra hospitalizado. Hay 5.222 damnificados, hay 8.009 afectados, hay muchas viviendas destruidas, 223 en total, 772 inhabitables, 1.597 afectadas. Instituciones educativas, 65 afectadas, establecimientos de salud afectados, 42. En este momento nos encontramos trabajando con las diferentes instituciones, pero también con las Fuerzas Armadas en el lugar para proveer de ayuda humanitaria, pero también para generar traslados a quienes se encuentran varados en las diferentes zonas. INDECI ayer ha movilizado 7 toneladas de ayuda humanitaria para el distrito de La Jalca, Amazonas. Los gobiernos regionales también están trasladando ayuda a diversas zonas de las diferentes regiones, tanto de Amazonas, de San Martín, de Cajamarca, y las Fuerzas Armadas están en este momento trabajando en diversas zonas en los que se requieren sobre todo traslado de personas que se han quedado en algunos casos incomunicadas porque hay carreteras afectadas. Tenemos también a la Fuerza Aérea con 2 aviones Spartan que están y helicópteros también de la policía igual para el transporte de bienes de ayuda y también el traslado de personas. En este momento el presidente de la República nuevamente se ha trasladado hasta la zona con varios ministros para que puedan verificar las labores de ayuda. Han estado presentes los diversos sectores, el Ministerio de Salud, el MIDIS con el reparto de alimentos, vivienda con 17 brigadas de profesionales que se encuentran en las zonas más afectadas y han estado los demás sectores apoyando también una serie de acciones que ayudarán para que la situación por lo menos se pueda restablecer y que las personas puedan estar seguras. Así que queríamos informarles estas acciones que vamos realizando en torno como respuesta al desastre que hemos sufrido en nuestro país. Voy a dar la palabra también al ministro de Salud, que tiene algunas informaciones que dar al respecto y respecto a otras situaciones urgentes. Adelante. Gracias, Premier. Muy buenos días, señoras, señoritas, señores periodistas. Bueno, en primer lugar, ayer estuvimos efectivamente en Amazonas, en un nivel de coordinación con el gobierno regional y la Dirección Regional de Salud, primero supervisando los establecimientos de salud. Encontramos 59 establecimientos con algún grado de daño en su infraestructura, 2 de ellos inoperativos. Hay un niño de 3 años que ha fallecido fruto del sismo porque le han caído unas tablas encima. Este niño pertenece a una de las comunidades originarias. Hubo varios accidentes de tránsito a partir de los problemas en las carreteras. Hubo un accidente de tránsito donde se cayó a un abismo, una combi con 18 personas, fallecieron 12 personas. De las 12 personas, una de ellas era un médico serums y la otra era un obstetra que estaban en funciones y que se dirigían a sus establecimientos de salud. Y también han habido pacientes que han sufrido traumatismos encefalocranianos. Ya estos 2 pacientes han sido referidos a la ciudad de Chiclayo el día de ayer. Y también se han trasladado los cuerpos del médico y de la obstetra, acompañado de su familia también a la ciudad de Lima, como ellos deseaban.
Por otra parte, el Ministerio de Salud ha llevado 1 tonelada de medicamentos a la región para apoyar a la Dirección Regional de Salud y también verificamos junto al gobernador el embalse del río Uctubamba, que por fruto de los derrumbes no está transitando de manera normal, lo cual genera un nivel de riesgo muy importante, la alarma de la población, quien se ha trasladado a zonas más cercanas a Chachapoyas, ¿no? Esperemos que Defensa Civil, que está actuando en toda la región, esté abordando ya este problema del río Uctubamba. Ha quedado en Chachapoyas un equipo de la Dirección del Ministerio de Salud de Riesgos y Desastres, un equipo de 12 personas que está permanentemente monitoreando. Esto en relación a lo de Amazonas, que lo estamos siguiendo muy en detalle. Las brigadas continúan igual de la Dirección Regional de Salud con apoyo técnico del nivel central, el despliegue en el tema de inmunizaciones para incrementar los niveles de cobertura en esta región. Por otra parte, quería informar que efectivamente en el caso de la pandemia, ustedes ya tienen conocimiento que se detectó en Japón un nuevo caso de la variante esta Omicron, que era una persona que provenía del Perú, es una persona de ascendencia japonesa que estuvo acá en nuestro país. Hemos tratado y seguimos tratando de contactarnos con ella, ya sabemos sus datos, sabemos dónde ha vivido en el Perú, estamos rastreando los contactos probables que pueda haber tenido aquí en nuestra patria. Hasta hace 1 hora estábamos tratando de comunicarnos con ella, que está en Japón en este momento, para saber cómo ha sido su itinerario. Tenemos extraoficialmente la versión de que habría hecho una escala en Brasil, ¿no? Pero esto todavía está por certificarse durante el día de hoy, ¿no? Por otra parte, sí, efectivamente seguimos con un ascenso lento, pero sostenido en algunas regiones, en otras se ha estabilizado de los casos de COVID, ¿no? Y lo que sí es que ha habido un repunte en la vacunación muy importante hasta el día de anteayer, que se vacunaron casi 2 millones de personas. Estamos ya en el 66.5% de la población vacunada con 2 dosis de la población objetiva. Y esperamos en los próximos días poder llegar al 70% de la población peruana vacunada con 2 dosis, lo cual realmente es un avance muy importante, pero que no nos confiamos frente a la situación epidemiológica que tenemos y a esta nueva variante que ha alarmado al mundo. Se han tomado algunas medidas nuevas y se ha adelantado también, esto va a salir resuelto de manera oficial el día de mañana seguramente, se han adelantado estas medidas de restricción y normas para el día 10 de diciembre en función de la prevención frente a esta variante. Se ha tomado la decisión por ahora de no aperturar las fronteras como se tenía planteado. De hecho, los países vecinos han tomado esta decisión antes incluso que nosotros del cierre de fronteras. Y también para los países de África o países que tengan infección comunitaria demostrada, no solamente le vamos a pedir las 2 vacunas, sino también una prueba molecular de no más de 48 horas, pero es para estos países. El resto de los países por ahora van a seguir circulando con el certificado de 2 dosis de vacunación, ¿no? En las próximas 24 horas se va a concluir los protocolos, los lineamientos de el control de las empresas con más de 10 personas que laboran de manera presencial para conocimientos. Lo estamos conversando con el Ministerio de Trabajo, esto se va a hacer en el día de hoy, así que calculo que mañana podremos tener ya los lineamientos de cómo se desarrollarían estas normas, ¿no? También nos reiteramos que para el transporte interno y para el transporte tanto terrestre como aéreo,
es obligatorio el certificado de doble vacunación para poder trasladarse en nuestro país. Bueno, esto básicamente igual va a salir publicado, ¿no?, de manera ya oficial en las próximas 24, 48 horas a más tardar, para que la población tenga conocimiento. El máximo de los cuidados frente a esta pandemia. Tenemos que también se va a modificar el horario de restricción de salidas, tanto para Navidad como para Año Nuevo, a fin de salvaguardar la salud de toda la población. Esto también va a ser publicado en las próximas 48 horas para conocimiento de toda la ciudadanía. Muchas gracias, señora Premier. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al ministro de Economía, que también tiene informes sobre su sector. Perdón. Gracias, muy buenos días. Sí, quería informar sobre tres elementos que nos parece importante en la coyuntura de informar. Lo primero es que en esta primera etapa de respuesta a la emergencia producida por el sismo, los distintos sectores están respondiendo con su propia logística, es decir, con alimentos, medicamentos, gasolina que tienen en sus almacenes. Hemos hecho un balance preliminar, digamos, el día de ayer, y en principio vemos que esto no tiene necesidad de que hagamos ningún préstamo internacional ni recurramos particularmente a fondos internacionales de ayuda. Hasta el balance que tenemos en los momentos, el balance preliminar que tenemos de la ayuda de emergencia indica que los fondos que tenemos disponibles de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas perfectamente pueden servir para poder reembolsar, digamos, ¿no?, el uso logístico que en el sentido de emergencia se está haciendo ahora, ¿no? El ministro de Defensa y los distintos ministerios están usando los productos y las cosas que tienen en sus almacenes, pero las posibilidades presupuestales de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos ahora, podemos perfectamente reembolsar, digamos, permitir que estas instituciones, INDECI, Defensa, MIDI, Salud, etcétera, puedan recuperar posteriormente sus existencias, sus abastecimientos para estar listos a cualquier eventualidad, ¿no? Siempre hay que tener un abastecimiento adecuado, y eso en el balance preliminar, pero a estas alturas parece difícil que esto vaya a modificarse. Tenemos perfectamente la disponibilidad presupuestal como para poder responder presupuestalmente a esta emergencia, ¿no? No estamos en necesidad de tener que pedir ninguna ayuda económica especial internacional, que, digamos, siempre hay opciones y el Perú tiene líneas de financiamiento y organismos internacionales dispuestos a apoyar en este caso, pero por el momento esto no parece ser necesario, ¿no? Entonces es un primer elemento, y el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, garantiza a los distintos sectores, instituciones, gobiernos regionales, locales. Incluso hay una facilidad particular que existe desde un decreto de algunos años de poder dar un apoyo rápido a los gobiernos locales y regionales por una cantidad básica para poder ayudar en ayuda de emergencia. Eso está disponible, ¿no? Eso en primer lugar, porque creo que el tema del sismo, las afectaciones que ha habido a las familias, los heridos, la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia, creo que es lo fundamental que tenemos que garantizar, y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre está tratando de apoyar en lo que sea necesario en este aspecto. En segundo lugar, como ustedes saben, la semana pasada se aprobó en el Congreso y ya ha sido promulgada la Ley de Presupuesto del 2022. Evidentemente esto pues planifica el conjunto de ingresos y gastos que va a tener el Estado peruano el próximo año, pero sí quiero indicarles que adicionalmente esta ley de presupuesto incluye algunos dispositivos de aplicación inmediata para este año, y son tres temas que nos parece importante resaltar, porque son tres temas en los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar muy activo junto a distintos ministerios sectoriales para que estos temas que se han aprobado en la Ley de Presupuesto 2022 se apuren, ¿no es cierto?, se apliquen efectivamente este año, ¿no? En primer lugar está una disposición de un artículo de la Ley de Presupuesto que establece el pago de 1.000 millones de soles de la deuda social a los maestros. Es una deuda que tiene muchos años, la mayor parte de ella responde a un pago que se les había prometido, digamos, es que se había comprometido, ¿no?, a las que tienen derecho por preparación de clases, que no se hizo durante muchos años.
Entonces esto nos parece bien importante, son 1.000 millones de soles que tenemos que asegurar todo el proceso administrativo para que se pague este año. Hay otros 300 millones de soles también para otras deudas judicializadas de otros sectores, ¿no? Que también son sentencias judiciales que el Estado debe pagar sus deudas, avanzar y pagar sus deudas, porque la verdad hay más. Y también hay una disposición en la ley de presupuesto que nos parece bastante importante y que queremos resaltar, que es que se va a otorgar un complemento a los pensionistas de la ONP. Son 580.000 pensionistas que antes de fin de año, antes de Navidad, van a recibir 350 soles adicionales que se les va a depositar entre el 22 y el 23 de diciembre directamente en sus cuentas, donde siempre se les abona su pensión regularmente, ¿no? Entonces van a tener un refuerzo de su pensión. Sabemos que las pensiones que reciben en realidad son bastante insuficientes, pero bueno, es lo que puede hacer ahora, ¿no?, en la actualidad el Estado peruano. Esto va de la mano con el esfuerzo que hemos iniciado el año pasado de comenzar a pagar lo que se llaman las pensiones proporcionales, es decir, las pensiones que se pagan a todos aquellos que han contribuido 10 y 15 años. Son dos pensiones de distintos montos según la cantidad, ¿no? Es algo que recién se está haciendo desde el mes pasado y seguimos en la ONP registrando y añadiendo este tipo de pagos. Y en las próximas, eso desde el punto de vista del presupuesto. En las próximas semanas sí insistiremos en que se pueda tramitar en el Congreso de la República el pedido de delegación de facultades, el proyecto de ley de delegación de facultades, que como ustedes saben es principalmente sobre reforma tributaria, financiera y de facilitación de inversiones públicas y privadas. Nos parece muy importante que esto pueda ser tratado. Sabemos que las comisiones del Congreso, nosotros estamos en diálogo permanente con los congresistas para tratar de que esto sea procesado. Por supuesto, corresponde a las funciones del Congreso, que debe hacerlo en total respeto a su autonomía, pero desde el Ministerio de Economía y Finanzas sí estamos bastante interesados, colaborando, coordinando y apoyando para que esto pueda hacerse de la mejor manera y que pueda aprobarse este año, ¿no? Esto es importante que se apruebe este año porque, como ustedes saben, en diversos impuestos, particularmente el impuesto a la renta, el impuesto especial a la minería, si no se realizan, si no se publican las leyes de cambio antes de fin de año, ya no se aplicarían el próximo año, ¿no? Entonces habría que esperar, en el caso del impuesto a la renta, un año más, ¿no? Lo cual tiene un costo, ¿no? Por eso nosotros estamos bastante empeñados en insistir en el esfuerzo de concertación, y es parte del trabajo prioritario que vamos a estar haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas las próximas semanas. Por último, quiero referirme brevemente a lo que ha pasado el día de hoy, en que la Fiscalía especializada ha realizado un allanamiento y está haciendo unas operaciones en el local del Ministerio de Economía y Finanzas. Como tal vez ya salió en la prensa, en realidad este es un caso que viene del 2018-2009. En la lista de personas investigadas por la Fiscalía hay solamente una persona que trabajó con un contrato CAS en el Ministerio de Economía y Finanzas hasta junio del 2019. Esa persona, Julio César Vega Condeso, ya no trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, y esos hechos, bueno, hasta donde sabemos, llegan solamente hasta la fecha de mediados del 2019, es decir, bastante antes de la actual gestión. Nosotros hemos ofrecido toda la disposición para la Fiscalía para colaborar. Entiendo que hasta todavía estaban hace poco en el local del Ministerio de Economía y Finanzas, pues están revisando todo el sistema, los datos del sistema informático, para tratar de efectivamente encontrar, bueno, las pruebas, ¿no? Obtener la información que permita aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? Culminar con la investigación fiscal, ¿no? Y establecer las responsabilidades correspondientes para todos los que puedan estar implicados. Nosotros, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ofrecemos todas las facilidades a la Fiscalía. Ya este año anteriormente hemos hecho varias cartas y comunicados pidiendo que en casos de estos pueda haber investigación de la Fiscalía, la Contraloría, e insistiendo a las autoridades locales y regionales que en el Ministerio de Economía y Finanzas no se recibe ni se debe hacer absolutamente ningún pago por la tramitación, ¿no? O por los procesos presupuestales que respaldan los proyectos de inversión o los distintos procesos presupuestales que ellos requieren, ¿no? Siempre tenemos una atención a los gobiernos regionales y locales, pero hemos insistido, y personalmente mandé una carta a cada uno de los gobernadores regionales y alcaldes insistiendo hace más de un mes en que esto es la forma como debe procederse. E insisto, estamos en total disposición de apoyar
Estamos apoyando plenamente a la Fiscalía, en este caso que involucra hechos que sucedieron hasta donde tenemos conocimiento en el 2018-2019, pero cualquier situación que requiera ser investigada, desde el Ministerio de Economía y Finanzas siempre estaremos, digamos, totalmente dispuestos a apoyar las investigaciones de las autoridades competentes. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos al ministro del Interior que va a dar algunas informaciones respecto a su sector. Sí. Buenas tardes con todos. Para explicar brevemente nuestra línea de trabajo. Tenemos dos ámbitos de acción que nosotros hemos definido claramente. Trabajamos inicialmente en formar equipos de respaldo a la labor del despacho ministerial y ahora hemos entrado a otro nivel de la preparación, planificación y convocatoria de algunos cuadros importantes. Ahora hemos empezado a lo que nosotros consideramos es la ejecución de nuestro trabajo. Y esa ejecución del trabajo contra el crimen la estamos dividiendo en dos planos. Uno es la seguridad ciudadana, donde trabajamos intensamente en 3 niveles. La participación de la ciudadanía. Estoy viajando bastante al interior del país para ver la forma de convocar a la ciudadanía a integrarse a las juntas vecinales. Es un número ya importante de, si mal no recuerdo, 182.000 personas que ya integran juntas vecinales a nivel nacional y también los programas de barrio seguro que implementa el Ministerio del Interior. Entonces, un primer segmento que respalda el tema de la seguridad ciudadana es la participación masiva de los ciudadanos de la población en la lucha contra la delincuencia. Un segundo nivel son los ciudadanos, son los municipios a través de las autoridades electas por el pueblo y gobiernos regionales. El municipio fundamentalmente cuentan con recursos económicos, cámaras instaladas en la jurisdicción, cuentan con un parque automotor bastante importante para nosotros. Y un tercer elemento, este trinomio que estamos convocando, es la policía. Entonces, bajo esa estructura nosotros estamos ejecutando diversos planes con la finalidad de combatir el delito, sobre todo eventos delictivos conocidos como delito de impacto, por ejemplo, robo de celulares, hurto de celulares. Estamos viendo la respuesta a esa problemática. Un segundo nivel es ya lo más importante o más grave, el crimen organizado. Y para combatir el crimen organizado nosotros estamos recostando nuestro trabajo en 2 columnas. Una es la inteligencia, esto es a través de la DIGEMIN, que provee de información importante sobre la actividad, la participación de determinadas personas en actividades criminales. Entonces, la DIGEMIN provee de los insumos mediante los cuales la unidad operativa lleva adelante la respuesta al accionar delictivo. Entonces, a nivel del crimen organizado tenemos la DIGEMIN, inteligencia y unidades operativas en las cuales nosotros nos comprometemos a 2 niveles y hemos luchado por destinar en el presupuesto 2022 recursos necesarios y suficientes para modernizar y fortalecer las unidades operativas. ¿Qué unidades operativas, por ejemplo? La división de secuestros, la DIRINCRI, narcotráfico, DIRCOTE, esto es terrorismo. Entonces, bajo ese fortalecimiento, la planificación en conjunto con la policía, ya hemos empezado con el desarrollo de importantes operativos. Nosotros en los operativos brindamos el respaldo al Ministerio Público que ejecuta estos operativos de acuerdo al mandato constitucional. Ayer se desarrolló un operativo muy importante
donde se desarticuló una organización criminal que actuaba con extrema crueldad, conocida como los Michis. Y hoy día está en pleno desarrollo el operativo Gestores, a cargo de las Fiscalías Anticorrupción, cuyo responsable es el señor fiscal Omar Tello Rosales. En esa línea, yo quería inicialmente compartir con ustedes esta información y tenemos programada la participación del Ministerio del Interior en varias otras intervenciones que se van a llevar a cabo y que informaremos oportunamente de su resultado. Okay. Muchas gracias. Finalmente, señores periodistas, también queremos pronunciarnos respecto a los últimos sucesos políticos en los que se ha cuestionado el tema de la transparencia en el trabajo que el señor presidente de la República está realizando. Nosotros queremos decir que aunque la Fiscalía Anticorrupción ha manifestado que aún no hay indicios como para iniciar una investigación respecto a estos temas o que evidencien delito, para este gobierno sí es muy importante mejorar los mecanismos de transparencia de cara a las preocupaciones de los ciudadanos. Y en ese sentido, atendiendo también a la recomendación hecha por la Contraloría de la República, que manifiesta que al menos hay una situación adversa a la transparencia, pues tenemos el encargo de manifestar que este gobierno liderado por el presidente Pedro Castillo ha decidido tomar algunas acciones para dar cuenta de sus actuaciones y evitar cualquier especulación respecto a cualquier acto irregular o ilegal que se pudiera haber realizado por parte de su persona. En ese sentido, algunos anuncios importantes que vamos a realizar. El primero es que, atendiendo a la recomendación de la Contraloría de la República, la Presidencia de la República ha decidido reactivar la Oficina de Integridad de la Presidencia, que no estaba activa desde julio. Ahora se vuelve a poner en funcionamiento porque es el mecanismo que nos va a asegurar mejorar los mecanismos de transparencia, nos va a asegurar también que haya más control sobre los funcionarios que trabajan en el gobierno, especialmente en el entorno de las oficinas de la Presidencia de la República, y va a permitir mejores controles con respecto a los actos que se realizan en estos despachos. En ese sentido, también el presidente nos ha encargado manifestar, él lo dirá en su oportunidad, pero a partir de estos sucesos ya se va a descartar cualquier tipo de atención y cualquier tipo de situación que haga prever que se está o que se parezca que se está haciendo acciones por fuera del Palacio de Gobierno. Las atenciones se realizan aquí en la oficina de Palacio y no va a haber ningún tipo de atención por fuera del mismo. Así que la Casa de Breña o cualquier otro local, digamos, no va a ser utilizado más para evitar cualquier tipo de especulación. Por otro lado, también es importante manifestar que el presidente de la República ha rechazado firmemente cualquier tipo de acto realizado por los funcionarios de su entorno y va a colaborar con las investigaciones para que se llegue a establecer responsabilidades. En ese sentido, también la Presidencia del Consejo de Ministros ha iniciado, ya está en marcha, una investigación administrativa que es complementaria y que ayudará también a la investigación que se lleva a nivel penal contra el señor Bruno Pacheco, para que internamente también podamos establecer las responsabilidades administrativas que corresponda. Por otro lado, el señor presidente de la República, y también él lo manifestará,
está absolutamente dispuesto a transparentar la lista de las personas con las que se reunió de manera personal, digamos, no por ningún acto de gobierno, lo ha vuelto a reiterar, no ha habido ningún acto de Estado que se discuta en estas visitas y por transparencia se va a presentar la lista correspondiente para esclarecer estas circunstancias. Finalmente, también queremos anunciar que el Ministerio de Transportes el día de hoy ha solicitado a la Contraloría General de la República acciones de control concurrente y control posterior sobre todas las obras a cargo de su sector y especialmente respecto a la licitación que se llevó a cabo en relación a una persona que habría visitado al presidente de la República. Creo que son algunas de las medidas que en este momento nosotros podemos anunciar. El presidente está con toda la disposición de esclarecer estos hechos. Él quiere disipar cualquier duda respecto a alguna actuación ilícita de su parte y por supuesto, colaborar con todos los procesos que se han iniciado. Por eso es que nosotros queríamos comunicar esto y, por supuesto, como gobierno estamos dispuestos a mejorar los mecanismos de transparencia que correspondan para dar seguridad que somos un gobierno que quiere colaborar además con mejorar, digamos, el sistema que transparente las acciones que se realizan no solamente desde la presidencia, sino a todos los niveles, a nivel de todos los sectores del país, ¿no? Así que muchas gracias. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Invitamos a Tiffany Tipiani de TV Perú. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Estamos en vivo para TV Perú. Mi pregunta es con respecto a la variante Omicron. Queríamos saber, ministro Ceballos, si se ha registrado hasta el momento o se ha reportado algún caso de aquí en Perú sobre la variante Omicron. Y nos podría especificar con respecto a este pasajero, si ya nos había mencionado de que era un ciudadano japonés, pero queríamos saber si también la vacuna que nos estamos poniendo también nos va a defender ante estas variantes. Sí, muy buenos días. Bueno, en este momento no se ha reportado un caso aquí en nuestro país de esta variante Omicron. De todas maneras, es preocupante que una persona que esté viajando desde Perú a Japón, pues se le haya detectado esta variante. Lo que estamos tratando de certificar, y por eso ya tenemos el nombre, las direcciones donde ha estado este viajero, estamos tratando de comunicarnos con él en Japón para conocer de primera mano cuál ha sido su itinerario, si por ejemplo ha hecho alguna escala, presumimos que habría hecho una escala en Brasil, pero necesitamos certificar esto y por cuánto tiempo para ver los periodos de incubación, ¿no? Ahora, la variante Omicron es una variante que está en investigación en este momento, es una variante que se ha desarrollado particularmente en los países de África, donde justamente los porcentajes de vacunación son muy bajos, 20, 30% solo de porcentaje de vacunación para la población. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, señala la contagiosidad probable de esta variante. En este momento, repito, en nuestro país no hemos detectado esta variante, pero sí, y esto por lo menos los estudios iniciales de la Organización Mundial de la Salud así lo señalan, la vacuna que estamos recibiendo sería efectiva frente a esta variante. Lo que tenemos que precisar mejor a través de la información internacional es, si bien es efectiva, si bien es importante la vacunación frente a esta variante, ¿qué tanto esta variante afecta la potencia de la vacuna? Si hay algún tipo de fuga inmunológica, es decir, que disminuya la potencia de la vacuna, que haga que la vacuna no genere un alto nivel de defensas frente a esta variante. Eso es lo que todavía no está definido totalmente hasta este momento. Pero, por supuesto, yo insisto que frente a esta y a las demás variantes, la importancia de estar vacunados es muy importante. Todavía tenemos una brecha en el país
que necesitamos cerrar, sobre todo para las personas mayores de 60 años, que ustedes saben que las unidades de cuidados intensivos son los que ocupan las 2/3 partes de las camas de cuidados intensivos. Por eso es importante, y también hay un porcentaje que sí está vacunado. Por eso es que, si bien es minoritario este porcentaje, es trascendente, es clave que se pongan la tercera dosis, sobre todo las personas mayores, donde estamos avanzando, pero todavía no con la rapidez que quisiéramos. Las vacunas están disponibles, pero necesitamos la disposición de la ciudadanía. Igual es responsabilidad nuestra seguir profundizando la estrategia, acercarnos a la gente, ir casa por casa, y lo vamos a seguir haciendo y se va a intensificar más todavía en los próximos días. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación es el turno de Lourdes Paucar, de Canal N. Buenas tardes, ministros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mis preguntas van directamente a la ministra, a la jefa de gabinete, Mirta Vázquez. Quería preguntarle, bueno, sí ha señalado toda la disposición del presidente a colaborar con todas las investigaciones, pero yo quería saber si es que efectivamente se ha hablado respecto a estas contradicciones en las que habría incurrido el presidente con el ministro de Defensa, porque el presidente había señalado en su mensaje a la Nación que las reuniones que sostuvo en Zarratea eran de carácter personal, aunque según el informe de Cuarto Poder hay incluso proveedores del Estado que han asistido a estas, mientras que el ministro de Defensa había señalado que eran más bien de corte o de defensa nacional. O sea, ahí tenemos una contradicción, que además si es de defensa nacional sí serían temas públicos. Y el otro tema respecto a que son las contrataciones que han mencionado, es que, cómo van a quedar estas contrataciones. Por ejemplo, esta proveedora que asistió a la casa, la señora Karenin López, tendría relación con 2 empresas que postularon a esta licitación por 232 millones de soles. Van a seguir adelante con estas licitaciones, porque ya se habían adjudicado, pero se va a anular porque según algunos especialistas habría causal para anularlas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Este otro funcionario va a seguir en su puesto, Elmer García de Salud, quien además dio un nombre falso, dijo llamarse Carlos Ponce cuando fue abordado por la prensa. Sí, muchas gracias por la pregunta. Miren, nosotros hemos tenido una reunión con el presidente de la República y él ha reafirmado que en esas visitas no se trató ningún asunto de Estado. Las circunstancias de la visita del ministro de Defensa las va a esclarecer él mismo, pero el presidente de la República manifiesta que ninguna de esas visitas ha sido por cuestiones de Estado o se ha tratado algún asunto que tenga que ver con situaciones gubernamentales. Por lo mismo, el tema de las personas que tienen que ver, que luego han resultado, digamos, ganadoras en licitaciones o que trabajan en alguna institución, se está pidiendo la investigación correspondiente. El presidente está dispuesto a colaborar con estas investigaciones. El Ministerio de Transportes, como repito, el día de hoy ha pedido a la Contraloría que inicien ellos mismos control concurrente y posterior justamente respecto a estos temas. Nuestra intención es que todo esto se llegue a esclarecer. Si se encuentra alguna causal que genere la nulidad, por supuesto que este gobierno va a asumir la responsabilidad de ello. Entonces, vamos a tener en cuenta que se hagan las investigaciones correspondientes para tomar las decisiones que sean las más adecuadas, ¿no? Muchas gracias, Premier. Seguimos con la pregunta de Mayra Calderón, de Perú 21. ¿Cómo está, ministra? La pregunta va básicamente para reforzar lo que dijo mi compañera, ¿no? Acaba de decir que se van a evaluar y el presidente está presto a las investigaciones del caso ante las reuniones clandestinas, pero sin embargo, usted y los ministros del gabinete salieron en el mensaje de la Nación a aplaudir y a avalar lo que dijo el propio presidente. Entonces, ¿cómo analizar este tema y decir, bueno, el presidente está presto, pero sin embargo se ven reuniones de madrugada, no solamente con ministros, sino también con congresistas y algunos negociantes, y no solamente lo dijo el ministro de Defensa, sino también los dijo los propios congresistas que se reunieron con el presidente?
Sí, miren, nosotros nuevamente reitero, nos hemos reunido con el presidente de la República, hemos escuchado sus explicaciones y nosotros realmente creemos que son asuntos que se pueden esclarecer. Le toca al presidente de la República y él está dispuesto a hacerlo, esclarecer estas visitas y en qué circunstancias se dieron y cómo se han producido estos hechos incluso. Y nosotros como gabinete creemos que después de estas explicaciones lo que corresponde es que se hagan las investigaciones formales para que no quede duda de que esto ha constituido o ha configurado algún hecho ilícito. A continuación, pregunta de Mariano Calvera, de RPP. ¿Cómo está, Premier? Buen día, la está escuchando todo el país. Quizás ya el Congreso de la República a esas alturas tiene los 52 votos para que la moción de vacancia sea debatida en el Pleno del Congreso. ¿Cómo toma usted esto? ¿Comparte usted la opinión del ministro de Justicia que ha indicado que este es un juicio político, que busca un golpe de Estado como en el 2020? Se lo menciono porque el Congreso de la República ha sido claro al mencionar que si esto llega al Pleno, quizás no alcancen los votos para destituir al presidente, pero lo que quieren es que él vaya a dar explicaciones. Se lo consulta a usted porque usted ha estado en los dos flancos, ha sido presidenta del Congreso y ahora es presidenta del Consejo de Ministros. ¿No cree usted que sería saludable que el presidente acuda al Parlamento a responder las consultas de la representación nacional? ¿Debería ir él personalmente o enviar un abogado? Lo escuchamos. Muchas gracias por la pregunta y por recordar que yo he estado en los dos ámbitos y en los dos ámbitos he sostenido lo mismo. La vacancia es un procedimiento extremo que en realidad no constituye un acto de control político. La vacancia lo que permite es destituir a un presidente por una causal específica. En este caso nosotros consideramos que el documento en el que se solicita la vacancia no tiene los argumentos suficientes y que no debería ser este el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República. Está claro que si hay en este momento algún tipo de dudas, si hay algún tipo de indicio de que ha habido alguna situación irregular, el mecanismo para poder hacer este tipo de investigaciones es la denuncia correspondiente, las investigaciones correspondientes, que corresponde al Congreso de la República si quiere pedir explicaciones para algún asunto gubernamental. Corresponde llamar a los ministros, en este caso a mi persona como primera ministra para responder sobre estos temas. Nosotros estamos prestos, pero vuelvo a repetir, la vacancia es un mecanismo extremo y que en estas circunstancias implicaría que si no se tienen los argumentos suficientes podría incluso interpretarse como una situación de desestabilización para el país, para el Estado. Y hoy mismo lo que necesitamos en el Estado son condiciones de gobernabilidad para atender las urgencias que tienen los ciudadanos. Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Iván Escudero, de Exitosa. Primera ministra, muy buenas tardes, ministros. Estamos en vivo para la plataforma de Exitosa Perú. Ministra, hemos escuchado atentamente lo que usted ha expresado respecto a que en la Casa de Breña, ha dicho usted, no se va a utilizar más. Ha dicho además también que no han habido temas de Estado. Sin embargo, sabemos ya, porque lo dijo en Exitosa el ministro Carrasco Millones, que se hablaron temas implicados a la seguridad nacional. ¿Cómo queda en todo caso esta versión? Y le consulto a usted, ministra, si usted confía plenamente en el presidente de la República, si va a poner las manos al fuego por él y en todo caso si considera que debe responder ante el Congreso de la República. Y si me permite el ministro de Salud, por favor, doctor Ceballos, respecto a estas medidas que se van a adoptar para fin de año, Navidad y Año Nuevo, ¿cuáles van a ser justamente estas restricciones? ¿Cuarentena estos 2 días? ¿Estos horarios cuáles van a ser? Si puede ser más claro, porque la población entendemos que ha tenido expectativa con su anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la pregunta que me realiza, vuelvo a afirmar lo siguiente. El presidente se reafirma en que no ha habido ningún asunto, no se ha tratado ningún asunto de Estado en la Casa de Breña. Las circunstancias en las que el ministro de Defensa concurrió las va a aclarar él mismo. Por otro lado, yo creo que es importante siempre tener en cuenta que hay que
seguramente atender las preocupaciones de la población, las situaciones que generan dudas, y nosotros como ministros lo que vamos a hacer es apoyar esas investigaciones. Nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca. No se trata de simplemente tener un acto de fe, sino que colaboremos con las investigaciones para que los ciudadanos y todos nosotros nos sintamos tranquilos y disipemos cualquier duda respecto a hechos irregulares y peor aún ilícitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia. Para contestarle al señor periodista. La primera cosa es que las disposiciones, y esto es bueno que lo sepa la ciudadanía, en relación con algunas restricciones están supeditadas obviamente a la evolución de la pandemia. Entonces, las disposiciones que se han dictado hasta ahora es en función de cómo viene desarrollándose la pandemia. Tenemos varias provincias que están en nivel alto porque tienen mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de personas hospitalizadas. Por tanto, a estas regiones, mientras se mantenga este nivel alto, hay niveles de restricción, por ejemplo, para circular en la noche, ¿no? En lugar de las 2 de la mañana, pues en estas regiones es las 11 de la noche o las 9 de la noche, de acuerdo a cómo va evolucionando la cantidad de contagios en estas provincias. Si baja, pues también disminuirán las restricciones, ¿no? Para Año Nuevo y para Navidad lo que se plantea es, si bien hasta el momento permitir, por supuesto, que las familias puedan, con el uso de la mascarilla respectiva, reunirse, pero tratando de evitar que sea un número mayor de personas de las que habitualmente se congregan en Navidad. Hay que evitar esto, pero esto va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿no? Hasta ahora se está evaluando, por ejemplo, la posibilidad de una circulación hasta la 1 de la mañana o de la madrugada, ¿no? De tal manera de no abrir tanto la posibilidad de circulación en las noches y tener, sobre todo para Navidad y Año Nuevo, y tener un nivel de control en estos días. Pero repito, esto va a estar supeditado a cómo marche la pandemia. Ya sabemos que hay medidas generales como el que no poderse reunir en grupos grandes, porque esto nos genera mayor posibilidad de contagio. Las fiestas, las reuniones masivas también están prohibidas, no es de ahora, ya esto es parte de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Así que esto está en constante evolución. Las normas dispuestas con las dos vacunas se mantienen. No se va a poder concurrir a establecimientos públicos cerrados si no se tienen las 2 dosis. No se van a poder realizar transportes terrestres, interprovinciales o aéreos si no se tienen las 2 dosis. Eso también está establecido.